Estamos entrando en una recesión. Hola, mi nombre es Cristian Silvestre, soy inversionista de bienes raíces de los Estados Unidos con más de 16 años de experiencia. Creo que en general y sobre todo en mi industria, los bienes raíces, no paramos de escuchar la palabra recesión. Para muchos expertos, economistas y otros no tan expertos, la recesión es inevitable, sobre todo a partir del tan sonado Día de la Liberación, en el que empezó la guerra comercial que actualmente vivimos. Estamos también los que sentimos que entramos y salimos de una recesión mes por mes, ya que el comportamiento del mercado inmobiliario en los últimos 2 años ha sido más que atípico y se podría decir que ha sido un roller coaster lleno de sube y bajas. Ahora, la verdad del caso es que no tenemos una bola de cristal y se nos hace completamente difícil e imposible poder adivinar lo que pueda suceder en los próximos meses. Más sin embargo, lo que sí podemos hacer es usar la información histórica y buscar hacer una decisión lo más educada posible, usando esa misma información. Ahora, creo que lo importante es empezar por saber qué se considera una recesión, según los libros de economía. Una recesión es la caída significativa en la actividad económica que se prolonga por más de unos pocos meses. Se caracteriza por una disminución en el crecimiento económico, típicamente medida por una reducción en el Producto Interno Bruto, más conocido como PIB, y suele ir acompañado de un aumento del desempleo. Una regla general común para identificar una recesión es cuando se registran 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB. Cuando estos indicadores clave caen, generalmente indican que los hogares están gastando menos dinero y las empresas están reduciendo sus inversiones. La menor demanda de bienes y servicios provoca despidos y una disminución en la producción. Aunque las recesiones suelen ser muy cortas en duración, pueden causar daños a largo plazo en la economía. Por ejemplo, algunas empresas suelen cerrar de forma permanente, lo que genera pérdidas de empleo difíciles de recuperar. Además, muchas familias pueden tener dificultades para reconstruir sus ahorros tras una recesión. Por esta razón, es fundamental que los gobiernos y los bancos centrales tomen medidas cuando la economía empieza a desacelerarse con el fin de evitar una recesión. Para entender mejor lo que es una recesión, la podemos desglosar en 3 tipos de recesión. Número 1. Estrictas políticas monetarias. Eso fue algo que se vio en los 1970, 1980s y un ejemplo muy reciente y que estamos actualmente viviendo son los altos intereses con la intención de controlar la inflación, que en el caso de los Estados Unidos llegó a niveles nunca antes vistos. La meta del gobierno federal es poder controlar la inflación y mantenerla por debajo del 3%. Estas medidas de subir los intereses causan que la economía se frene y tiende a causar una recesión. Otro resultado de los altos intereses es que la demanda en compras de vivienda disminuye. Y esto es simplemente porque se vuelve más costoso acceder a un préstamo hipotecario. Y el poder adquisitivo de las personas también disminuye. Al mismo tiempo, el efecto inverso sería que el gobierno federal reduciera los intereses para reactivar la economía, lo cual puede provocar que los precios de las propiedades aumenten junto con la demanda. Ahora, acá me gustaría hacer un paréntesis ya que tengo una opinión bastante personal y es basado en los mercados que actualmente trabajamos. Creo que hay muchos factores que nos llevan a pensar que tan pronto los intereses bajen, definitivamente va a ayudar a incrementar la demanda de compradores. Más puede ser muy posible que los precios no incrementen, ya que actualmente tenemos un problema serio debido a la asequibilidad de vivienda. Y es simple, los precios y costo de vida han aumentado considerablemente en los últimos años, pero los ingresos de las personas no han aumentado de manera proporcional. Número 2 sería una burbuja que explote. En toda nuestra historia ha habido muchos casos de burbujas. Un ejemplo es la burbuja de los ferrocarriles en 1973. En tiempos más modernos podemos recordar la burbuja del dot-com en el 2000 a 2001 y finalmente la burbuja inmobiliaria en el 2008, creado por los subprime loans. Esta última es considerada como una gran recesión. Y la tercera sería un shock o un evento poco usual, como una guerra o una pandemia, como pasó en el 2019-2020. Si la recesión ocurre debido a un cambio brusco en la economía mundial, podría restringir sectores como el comercio y el turismo. Y en ese caso, los bienes raíces pueden considerarse como un refugio para resguardar capital durante esos tiempos. Ahora analicemos las recesiones de los años más recientes. 2001. Burbuja del dot-com. En este caso, el stock market fue afectado notablemente. Más sin embargo, el mercado inmobiliario no se vio afectado, sino beneficiado, ya que los inversionistas, en su mayoría, cambiaron sus inversiones en el stock market
a activos en bienes raíces. Adicionalmente, el gobierno federal disminuyó los intereses, lo cual contribuyó aún más al auge del sector inmobiliario. Acá me gustaría hacer un paréntesis y resaltar que para esa misma época ocurrió el ataque de las Torres Gemelas en Nueva York, un evento que sacudió los mercados y que sería considerado como un shock a la economía mundial. La recesión del 2008, crisis inmobiliaria causada por préstamos hipotecarios. Esta crisis fue causada por la especulación en el precio de las propiedades, acompañado de la originación de préstamos hipotecarios sin ningún tipo de regulación, lo cual causó la mayor reducción en precios de las propiedades en tiempos modernos hasta la fecha. Acá es importante resaltar que los precios de las propiedades bajaron aún más porcentualmente durante la Gran Depresión del año 1929. Y la recesión más reciente y quizás menos esperada fue la del 2020, causada por el COVID-19. Ahora, muchas personas no cuentan esto como una recesión y siempre usan como referencia la crisis del 2008. Y es porque en realidad fue muy momentánea. Si duró 2 meses, creo que fue mucho. Y podríamos hasta cierto punto decir que el gobierno federal reaccionó rápido, o quizás muy rápido en mi opinión, reduciendo los intereses y generando una alta demanda y aumento de los precios. Como les comenté anteriormente, por lo general, en recesiones que se causan por algún shock, los inversionistas buscan resguardar su capital en activos tangibles, como bienes raíces. La reducción en los intereses y el quantitative easing, o en otras palabras, el prender la impresora y emitir más billetes, son factores que contribuyeron a la inflación y de los cuales aún después de 5 años seguimos viendo los efectos. ¿Dónde estamos ahora mismo en el sector inmobiliario? Las medidas que tomó el gobierno federal entre el 2022 y 2024 de subir los intereses progresivamente para controlar la inflación tuvo como resultado que no entráramos en una recesión por definición y lograr lo que se conoce como un soft landing. Mas sin embargo, la confianza del consumidor a la fecha en que grabo este video, abril del 2025, ha venido disminuyendo, sobre todo en los últimos 3 meses. Y la realidad del caso es que estamos viviendo momentos muy extraños y de mucha incertidumbre, y nadie realmente tiene idea de lo que puede pasar. En mi opinión, lo que pasa con el mercado inmobiliario va a tener mucho que ver con qué tipo de recesión ocurra, si es que ocurre alguna. Si es causada por un shock, podría afectar el mercado para bien, ya que como lo mencioné anteriormente, los inversionistas buscan activos más seguros y esta demanda podría mantener o incrementar los precios de las propiedades. Ahora, si es una recesión causada por una burbuja, a no ser que esta burbuja sea directamente relacionada a bienes raíces, no creo que tenga un efecto significativo en el mercado inmobiliario. Si ocurriera una recesión debido a las políticas monetarias, podríamos ver una reducción en el precio de las propiedades o simplemente que el valor se mantenga flat antes de que rebote una vez termine la recesión. Muchas personas piensan que ya estamos o que estamos entrando en este periodo. Mi opinión es que con todos los cambios que se están haciendo bajo la nueva administración, podríamos ver una recesión causada por una combinación de 2 escenarios, como por ejemplo un shock debido a la guerra comercial, la cual encarecería el precio de todos los productos que consumimos y podría ser más difícil controlar la inflación, junto a las políticas monetarias del gobierno federal de mantener los intereses altos, lo cual nos llevaría a un periodo de estanflación, que se conoce como una situación económica en la cual se resalta el estancamiento o incluso una recesión del crecimiento económico, a menudo acompañado de un aumento en el desempleo. Como les dije anteriormente, me encantaría poder tener una bola de cristal y poder decirles lo que va a pasar en los próximos meses. También quiero aclarar que no soy un experto en economía ni en geopolítica y que es muy probable que me equivoque en alguna de mis opiniones. Pero lo que sí les puedo dar son 3 consejos para sus próximas inversiones. Consejo número 1, y es el más importante que nunca me canso de repetir: compren bien. Asegúrense de hacer una buena compra, que sus análisis sean conservadores y que siempre tengan un colchón de contingencias para cualquier imprevisto. Número 2, traten de no prestar más de lo que sea necesario. Asegúrense que lo que produzca la propiedad pueda cumplir sin problemas con la carga financiera. Consejo número 3 y no menos importante: eviten tomar consejo de los expertos de Instagram, sobre todo de esos conocidos que de un momento a otro se volvieron expertos en macroeconomía y geopolítica. Y recuerden que las crisis traen oportunidades, así que edúquense de las tendencias del mercado y no se paralicen por la información negativa. Finalmente, si aún no se han suscrito a este canal, les invito a que lo hagan. Por favor, regálenos un like si les gusta el contenido, comenten y déjenos saber qué otro tema les gustaría que tocáramos. También
Les agradezco que compartan este contenido con todo aquel que usted piensa se puede beneficiar del mismo. De esa manera nos apoyan y nos permiten seguir creando contenido relacionado a bienes raíces y a negocios en general. También los invito a ver los videos de nuestro podcast Construyendo Ideas, donde todas las semanas tenemos nuevos invitados dentro del sector inmobiliario y de negocios. Así que sin más por ahora, me despido y hasta la próxima. Gracias.